Capítulo 2. ¿Sabes qué es horrible? Despertarse después de una pelea. No te confundas, despertar después de una pelea es genial, es la señal más clara de que saliste de la pelea, literalmente una llamada de atención. Sin embargo, todo es horrible. Te duele todo el cuerpo, te duele alguna parte o todas las partes al moverte, quieres comer o beber, y la lista continúa. ¿Por qué no podías despertarte bien y cómodo después de una pelea? ¿Es mucho pedir? ¿Has pasado por momentos difíciles para llegar hasta aquí? ¿Sería tan difícil despertar bien y cómodo? Ya sabes, sacar algo de provecho de que te pateen el trasero. Lamentablemente, incluso con el increíble traje del señor Stark, despertarse todavía apesta. Uf, señor Stark, sus trajes no son tan cómodos para dormir. Espere, señor Stark. Espacio. Extraterrestres. Thanos. Siria. Gran trasero. Sintiendo el entumecimiento por todo su cuerpo mientras la muerte lo invade y lo reduce a... Peter jadeó y saltó, agarrándose al techo sin poder contenerse. De los techos por los que se ha arrastrado, no estaba tan mal. Limpio, pero bastante soso. No es justo, la mayoría de las celdas no se esmeran en ese color. Espera un minuto, celular. Peter miró a su alrededor, las viseras de su traje captando cada detalle que se le presentaba. Efectivamente, estaba en una celda. Una tabla por cama, un inodoro, una luz grande, pero sin ventana ni barrotes. Puntos suspensivos. No son importantes. De cualquier manera, Peter se cae del techo. Necesitaba encontrar a alguien, tenía demasiadas preguntas en la cabeza. La primera y más importante, ¿por qué no está muerto? Espera, no, mala pregunta por ahora. Mejor pregunta, ¿cuándo hubo tantos superhéroes? ¿Tuvieron los Vengadores una campaña de reclutamiento mientras él estaba en el espacio? ¿Y dónde demonios está? Porque había gigantes y hombres del bosque ahora. Claro que estaba la extraterrestre con antena y Drax con aspecto de arcilla, pero esto era aún más extraño. Caminó hacia adelante, solo para rebotar de inmediato. Peter, recuperándose del golpe, parpadeó y extendió una mano. Dio un paso adelante, y su mano golpeó algo sólido. ¿Comillas paredes invisibles? Se oyen pasos y Peter ve al mimo más espeluznante del mundo. Lleva uniforme de policía, ¿por qué? Hola, preguntó, agitando la mano. El mimo inclina la cabeza confundido. Comillas está despierto, dice una voz. Comillas traduciendo, ¿está despierto? Comillas. Otro policía, con aspecto de persona normal, entra con el pelo negro, rasgos asiáticos y el ceño fruncido. Peter parpadea, sí, me acabo de levantar, dice frotándose los hombros. Hola, agente. Solo quería que supiera que no hice nada malo. Ayudé a salvar a unos civiles de ese monstruo. No es que les esté diciendo cómo hacen su trabajo. Sigan así, gracias por su servicio y por todo lo que, policías. La cara del oficial se arruga confundida y el mimo no se ha movido de su posición. Comillas, ¿conseguiste alguno de estos?, le pregunta a su compañero. Comillas traduciendo, ¿entiendes algo de esto? Comillas. El mimo niega con la cabeza. Rayos, no lo entienden. ¿Cómo van a hablar? ¿Cómo va a volver a Nueva York? Espera, están sacando un teléfono. El oficial le hace un gesto con la cabeza al mimo y, de repente, Peter ya no oye. ¿Simplemente lo ignoraron? Eso es simplemente malo. Comillas, vale, no mola que me ignores así, gritó Peter, sentado en el borde de la cama con los brazos cruzados. Miró las paredes de su celda. Quizás podría salir a puñetazos, o usar las patas de la araña de hierro para romperse, pero tiene mucho respeto por la policía. No quiere causar problemas, no cuando puede simplemente contactar al señor Stark y. Señor Stark. Peter suspiró y hundió los hombros, mirando al suelo. Tenía que conseguir información. O era solo una pesadilla y se quedó atontado en el autobús. Quizás sea eso. Solo tiene que esperar a que Ned lo despierte. Bueno, no tenía sentido quejarse. El agente parecía estar en una conversación acalorada por teléfono. De espaldas, Peter no tenía ni idea de lo que decía. Este traje podría leer los labios. Peter negó con la cabeza. Este era uno de los trajes del señor Stark. Claro que podía leer los labios, ¿verdad? El oficial guarda el teléfono y se gira lo suficiente para que Peter lo vea tragar saliva. Inmediatamente se pone firme, seguido por el mimo que lo sigue. Un segundo después, entra un nuevo oficial con un uniforme mucho más elegante. Se queda allí, con smoking y todo, con el pelo corto y pelirrojo descolorido y ojos desparejados.
Uno rojo, otro negro. Mira con una mirada roja al mimo, cuyas manos avanzan a paso de metralladora mientras el otro oficial agarra una silla de la izquierda. El hombre del smoking se sienta, se arregla la corbata y se pasa la mano por el pelo. Hola. Peter parpadeó. Comillas, ¿hablas inglés? Un poquito, respondió con un acento marcado, pero coherente. Ay, gracias a Dios, no tienes idea de cuánto tiempo pensé que tendría que leer subtítulos con el traje puesto. Distrae mucho porque parece que la gente está hablando, pero hay cosas sucediendo, así que ¿en qué me concentro? ¿En las palabras o en la acción? Se vuelve muy confuso. Así que, gracias, dijo Peter, levantándose de un salto. Solo tiene que seguir hablando, y despertará. El hombre del smoking se tomó con calma todo el paseo sin aliento, aunque con una ceja arqueada. Estoy seguro de que sí. Ahora, soy el jefe de policía Botan Fukuda y dirijo esta comisaría. Encantado de conocerlo, señor, dijo Peter asintiendo. Soy Spiderman. Botan levantó una ceja. Es un poco pronto para darte un nombre de héroe, ¿no es así, vigilante? ¿No es acaso nombrarse lo primero que uno hace? O sea, no puedo dar mi nombre real y todo por las identidades y todo eso. Botan parecía más confundido. Joven, creo que te equivocas, y entrecerró los ojos, poniendo nervioso a Peter. Es ilegal usar tu don sin licencia de héroe. Revisamos tu rostro en la base de datos y no hay licencia para nadie que coincida con tu descripción o disfraz. Incluso intentamos quitártelo, pero no se movió. Oh, Peter sintió entonces que las nanomáquinas volvían a su rostro, permitiéndole ver claramente a Botan y a sus otros dos oficiales, repentinamente sorprendidos. Comillas, ¿qué te parece? Comillas, puedes controlar tu disfraz. Comillas, supongo. El señor Stark hizo esto y él puede explicarlo todo. Solo contacta a Tony Stark y. Uno a la vez, jovencito, espetó Botan, lo que hizo que Peter se detuviera. Eso es desalentador. Peter pensó que, después de ese fiasco durante la fiesta de bienvenida, al menos daría a conocer su nombre. Pero lo más importante. Comillas, ¿un don? Poderes, aclaró Botan, como si fuera lo más común del mundo. Comillas, ¿te golpeaste la cabeza muy fuerte al chocar contra el pavimento? Oh. El joven de Queens hizo una pausa. Entonces, ¿por qué todos tienen superpoderes? Le dio un golpe fuerte en la cabeza, dijo el agente que estaba detrás de él. Peter se animó. Comillas, que dijo Botan, se frotó el puente de la nariz. Nada. Eres un adolescente estadounidense, aquí en Japón, y aún así no sabes ni una palabra de nuestro idioma, preguntó molesto. Peter se mordió el labio, sonrojándose. Bueno, todo esto es un sueño, así que. Si Peter se encogió de hombros. El pelirrojo suspiró. Ahora bien, no quiero hacerle esto a alguien que ayudó a minimizar los daños, ya que a los medios les gustó tu pequeña artimaña para ayudar a los héroes locales y me gustaría evitar que me crucificaran en la prensa sensacionalista, pero las leyes existen por algo y cometiste un delito. Comillas, ¿que hice mal? Preguntó Peter. Comillas, entonces ayudar a la gente es un delito? Usaste tu don sin licencia de héroe. ¿Hay algún tutor al que podamos llamar? Hay mucho papeleo que se agilizará mucho si contactamos a tus padres. Peter hizo una pausa y luego se sentó. Solo contacta a Tony Stark. Ya sabes, Iron Man. Botan arqueó una ceja. Comillas, hombre de hierro. ¿Qué? Sí, el Iron Man. Líder de los Vengadores, los héroes más poderosos de la Tierra. Tal vez debería ir al hospital, dijo el oficial detrás del jefe de policía, y Peter comenzó a frustrarse. Conozco a muchos héroes, pero nunca he oído hablar de este Iron Man. Director ejecutivo de Industrias Stark, la empresa tecnológica más grande del planeta. ¿Quién no lo conoce? Tranquilo, espetó Botan. Escucha, no sabemos nada de Industrias Stark, ni siquiera de este Tony Stark. Volvió a mirar al policía y murmuró. El oficial le entregó un bloc de notas y un bolígrafo, y se recostó, listo para escribir. Ahora, dime. ¿Cómo te llamas? Soy Speed. Tu nombre de siempre, gruñó Botan, sin querer tartamudear mientras Peter se mordía el labio, aferrándose a la sábana. Dejó escapar un suspiro. Si te preocupa tu identidad, no te preocupes, Botan toca la placa de su solapa. Hice un juramento al ponerme esta placa, nada saldrá de esta habitación a menos que tú lo desees. Jovencito. Su mirada se suavizó. Solo quiero ayudarte. Pero solo puedo hacerlo si respondes a mis preguntas. ¿Entiendes? Peter suspiró aliviado y se mordió el labio. Bueno, me llamo Peter Parker.
Sentía como si le saliera una toxina de la boca al decir esas palabras con el traje de Iron Spider en esas circunstancias. Ahora nunca volvería a ser un héroe si volvía a casa. Comillas edad. 16, Botan comenzó a escribir. Comillas lugar de nacimiento. Queens, Nueva York. Esperen. Todos se convirtieron en polvo, gritó Peter, poniéndose de pie, frenético. Comillas ¿de qué estás hablando? Preguntó Botan. Thanos, él, ganó y se fue todos se convertían en polvo y, Peter se abrazó a sí mismo, respirando con dificultad mientras su mente se ponía a trabajar. No estaba en Titán ni siquiera en Nueva York. Estaba en un pueblo de Japón con un policía mimo, y había gigantes y hombres de madera por ahí. Hablaban de dones y licencias de héroe como si trataran la heroicidad como algo tan simple como conducir un coche. No conocían al señor Stark ni a los Vengadores. ¿Qué? ¿Qué carajo está pasando ahora mismo? Señor Parker, interrumpió la voz de Botan. ¿A qué se refiere con que la gente se convierte en polvo? Así es. Él también se convirtió en polvo. No pudo escapar de lo que hizo Thanos. Él murió. Él, literalmente murió. Murió y simplemente despertó en algún lugar nuevo. Comillas puedo, dijo Peter con voz débil. Casi como un sollozo. Comillas puedo, anotar mis contactos y ver si puedes hablar con ellos. El jefe de policía estaba incrédulo, pero al ver el rostro de Peter, se suavizó. Las lágrimas se anegaban, el entusiasmo adolescente se desmoronaba ante él, era una oleada de emoción. Chasqueó los dedos y él mismo hizo más gestos con las manos. El compañero tenía una mano en su arma mientras el jefe de policía se acercaba a los Peter y le entregaba el bloc de notas y el bolígrafo. Anótalos. Así haremos todo lo posible por contactarlos. Por favor. Por favor, que esto sea un sueño. Comillas, ¿puedes pellizcarme también? Preguntó Peter mientras empezaba a escribir, mirándolo. Comillas, señor Parker. Comillas, hazlo, espetó Peter. Comillas, donde sea. Solo, despiértame. Botan le dio un golpecito en la frente a Peter, y Peter sintió la pequeña molestia. Pero la sintió. Él no se despertó. Todo eso pasó. Los extraterrestres. Doctor Strange. La dona espacial. Ayudar al señor Stark a salvar al mago. Ir a Titán. Conocer a los guardianes de la galaxia. Luchar contra Thanos. Y perdiendo mientras quedaba reducido a cenizas. Fue real, continuó escribiendo, incluso con Botan encima. Peter terminó de entregarle la lista de contactos. Por favor, solo, déjenlo volver a casa y algo raro pasó. Eso es todo lo que pide. Botan tomó el bloc de notas y se dirigió a la puerta. Nos pondremos a trabajar en esto, a ver si podemos contactar a tu tutor o a tus padres. Chasqueó los dedos y él mismo hizo más gestos con las manos. Se giró hacia el oficial. Vamos a conseguirle algo de comer. Y el oficial se fue mientras Peter se daba la vuelta y se acostaba en su cama. Haremos todo lo posible, señor Parker, dijo Botan. Lo prometo. Y salió de la celda y caminó por el pasillo, dejando a Peter con sus pensamientos. Esto tiene que ser un sueño. Tiene que serlo. Peter abrazó la almohada y se la llevó a la cara. Por favor, despierta, por favor, despierta. Incógnita. De acuerdo, murmuró Fukuda Botan al salir de la sala de celdas y observó a los oficiales Fujiwara Toshio y Kimi Tosei, sentados en el área de trabajo general del departamento de policía de Musutafu. Otros oficiales estaban ocupados con sus terminales mientras el jefe de policía se frotaba el puente de la nariz. Esto es extraordinario. Comillas, ¿me preguntas, jefe? Preguntó Toshio con sarcasmo. Creo que el extranjero miente. Nos está dando lágrimas de cocodrilo. Sei, el mimo, miró a su compañero con incredulidad. Comillas, en serio. Nos critican constantemente por esto, y. Parecía realmente confundido cuando le conté incluso información básica. Dones. Desconocía las regulaciones de dones, que se aplican incluso en Estados Unidos. Esto se acumula cada vez más. Explícame su disfraz entonces. Debe ser su don, ¿verdad? Ni siquiera pudimos quitárselo. ¿Y viste cómo se le resbaló por la cara como arena? Explicó Toshio con exagerados detalles. Tiene que serlo. No sé, algo me dice que este chico se golpeó la cabeza muy fuerte contra el pavimento al enfrentarse a ese villano, algo definitivamente anda mal, murmuró Botan, tocándose la barbilla. Comillas, oye, Anazawa-kun. Comillas, sí, señor, preguntó una joven becaria con aspecto de ratón y gafas, que se acercaba. Incluso tenía grandes orejas de ratón.
Comillas, ¿te importaría llevar estos contactos a la embajada de Estados Unidos? Son los contactos que nos dio nuestro justiciero. Le entregó el bloc de notas que Parker había anotado, y Anazawa se escabulló. Quizás sea una apuesta arriesgada y aún no valga la pena el esfuerzo. No estaría de más que hiciera la debida diligencia. Y además, la telaraña. Ese traje suyo y cómo se movía. Cómo evitó casi cualquier lesión cuando lo recogieron y lo pasaron por el escáner en la ambulancia camino a la estación. Las imágenes de sus acrobacias y su fuerza corporal. Al principio, la cabeza presentaba síntomas de conmoción cerebral, pero cuando llegaron, ya no había más. Como si se hubiera recuperado inconscientemente. Nadie debería tener más de un don. Regeneración, control sobre alguna sustancia que compone su traje, que incluso le tradujo, aparentemente, que captaba lo que decía Toshio. Voy a llamar a un viejo amigo. Ve y asegúrate de que. Comillas, por fin estás aquí, dijo una voz femenina, haciendo que los tres agentes de la ley voltearan la cabeza. Caminando hacia ellos se encontraba nada menos que Takeyama Yu, la nueva heroína que había debutado en su región la semana pasada, y con el apodo de MT. Lady. Justo detrás de la rubia cubierta de licra, estaba Nishiya Shinji, también conocido como Kamui Watts, con su misma ropa interior de licra oscura y brazos de madera. Te estaba buscando, jefe Fukuda, explicó la mujer mientras algunos oficiales le abrían paso. No recibí respuesta de que presentaran mi informe, así que aquí está en persona. Ah. MT. Lady, bienvenida. Botan se puso firme mientras el escultural novato le entregaba un expediente. Lo abrió y lo hojeó. Es extraño que nuestro equipo de respuesta no haya respondido a su empresa. ¿Fue algo por nuestra parte? Tiene que serlo, nuestro internet va bien, dijo MT. Lady con un gesto de la mano. Al menos Kamui se asegura de que nuestro ancho de banda y la red funcionen bien, ¿verdad? Sí, me alegro, comentó Kamui poniendo los ojos en blanco. Botan vio la grabación del incidente, con el villano detenido y anestesiado para que no volviera a transformarse en gigante. Kamui Watts hacía un buen trabajo manteniendo al villano a raya, y entonces apareció Parker y cometió algunos errores de novato antes de volver a la carga, molestando al villano, justo en el monte Lady, quien se llevó el mérito. Entonces, ¿detuvieron a ese bicho raro? Preguntó con la mano en la cadera. Comillas, ¿cuál? ¿El villano o el que te voló por el culo? Preguntó Toshio con sarcasmo. Kamui Watts soltó una risita, haciendo que la mujer se enfureciera. Comillas, me refería al villano. Además, vi las redes sociales. El chico llegó volando antes que yo, y enfatizó que yo derroté a ese monstruo con una patada fulminante. Llegaste tarde a la escena, comentó Kamui Watts. Comillas, ¿que te llevó tanto tiempo, sobre todo con tu primer encuentro con un villano gigante? Disculpen, tenía que encontrar un espacio lo suficientemente abierto para empezar mi ataque con el cañón del cañón ladro. Además, no hubo daños. Después de todo, nadie salió herido. Excepto millones de yenes en daños colaterales debido a que el villano y tus pasos dañaron las vías del tren, comentó Botan, haciendo palidecer a MT. Lady. Pero ten por seguro que el transporte público y el gobierno lo repararán. Se aseguraron de que las vías estuvieran aseguradas. Y el villano está en secreto. Lo juzgarán esta semana y necesitaremos tu informe para que la fiscalía pueda encarcelarlo. Está bien, dijo MT. Lady con un suspiro. Comillas, y el niño. Parece recién llegado. Volvió a mirar a Kamui, que era más bajo, y se encogió de hombros. Hablé con las demás empresas y agencias vecinas. Ninguna de sus listas coincide con la descripción de su traje, azul oscuro y rojo con ribetes dorados y una araña en el pecho, así que es un justiciero amplio. Supongo que lo despedirán con una advertencia. Parecía un adolescente, y además extranjero, dado su inglés. ¿Tal vez estadounidense? Esa es la cuestión. Botan se cruzó de brazos. Es una historia, compleja, pero ha dado en el clavo, señor Watts. El jefe de policía le hizo un gesto a una becaria para que se acercara y le entregó el expediente. Nuestra justiciera es, en efecto, estadounidense y adolescente, con circunstancias únicas. Verá. Les contó todo, desde su desconocimiento del don hasta su mención de Vengadores, los héroes más grandes de la Tierra y otros términos extraños que Parker le contó. Tanto Kamui como la dama del monte abrieron los ojos como platos. Se golpeó la cabeza contra el pavimento. Conmoción cerebral, reflexionó Kamui. Los paramédicos lo tuvieron bajo los escáneres mientras lo atendían. No pudieron atravesar el disfraz por mucho que lo intentaron. Además,
Parecía haberse curado, a pesar de mostrar síntomas al principio. ¿Un hombre con fuerza, capacidad para lanzar telarañas y un don autocurativo? Imposible. Es su disfraz, señor Boots, respondió Toshio. Si tuviera que adivinar, diría que lo hizo. Tuvimos una imagen de cuando logró hacerlo desaparecer. Qué extraño, Kamui se llevó la mano a la barbilla de su máscara de madera. La dama del monte arqueó una ceja. ¿Aún no habéis llamado a sus padres, si es un adolescente? Estamos pasando junto a ellos ahora. Nosotros. Comillas, jefe Fukuda era Anazawa, lo que hizo que Toshio levantara la mirada. Eso fue rápido. Comillas, sí. He vuelto. Revisamos los nombres que nos dio nuestro vigilante. Aquí está el informe que nos dio la Embajada de Estados Unidos. Kamui se cruzó de brazos. Entonces sus servidores funcionan bien. Es nuestra responsabilidad. Disculpen, se pellizcó el puente de la máscara mientras Mt. Lady reía. Deberías haber pagado la cuenta, Kamui. Hay que estar pendiente de todo, como las cuentas, y del premio. Oh, cállate, Gloriogo. Comillas sin registros, murmuró Botan, interrumpiendo la posible discusión mientras lo miraban. Toshio y Sei miraron por encima de su hombro. Eso es imposible. La embajada tiene que estar jugando con nosotros. El escepticismo de Toshio se desvaneció al ver los documentos que la embajada le devolvió por correo electrónico. Mae Parker. Residencia, Queens, Nueva York. Casada con Benjamin Parker. No se encontraron resultados en Japón, no Estados Unidos. Edward Ned Leach. Residencia, Queens, Nueva York. Hijo de Leonard y Belle Leach. No se encontraron resultados en Japón, no Estados Unidos. Michelle M. J. Jones. Residencia, Queens, Nueva York. Hija de Brock y Mary Jones. No se encontraron resultados en Japón, no Estados Unidos. Anthony Tony Stark. Residencia, Malibú, California, y Manhattan, Nueva York. Fundador de Industrias Stark y los Vengadores. Superhéroe, Iron Man. No se encontraron resultados en Japón, no Estados Unidos. La base de datos de la embajada está vinculada directamente con los gobiernos de Estados Unidos y el nuestro, murmuró Botan, mordiéndose el labio. La base de datos habría revisado todas las palabras que Parker había escrito para encontrar alguna conexión o coincidencia. Que no apareciera nada era increíble. Está mintiendo, dijo Toshio. Está. No miento hasta que yo lo diga, gruñó Botan. Voy a llamar a un viejo amigo, a ver si puede ayudarnos a aclarar las cosas. Ni siquiera tiene visa, así que está en este país ilegalmente, sin tutor ni padres. Respiró hondo. Así que Peter es un mentiroso increíble, ¿o hay algo extraño aquí? ¿Comillas se quedarán por aquí? Preguntó a los dos héroes profesionales mientras sacaba su teléfono. Necesito volver a la patrulla. Takeyama, quédate aquí y supervisa la situación de nuestro vigilante. Comillas que gimió Mt. Lady. Comillas, ¿por qué no? Yo también puedo salir de patrulla. Te llamaré si es urgente, pero necesito a alguien que pueda editar nuestro informe para presentarlo en esta comisaría. No voy a dejar este asunto de los justicieros sin resolver y quiero que alguien aquí lo escriba para demostrar que manejamos la situación y que conocemos la magnitud de lo ocurrido a todas las partes, declaró Kamui Watts mientras se daba la vuelta. Y considera esto una pequeña lección antes de que te pongas a buscar gloria. No te recluté en mi bufete para crear una mala reputación de daños colaterales. Dio una vuelta, y Mt. Lady se cruzó de brazos, furiosa. Puedes esperar en la sala de descanso si quieres. Puedes explorar la estación, dijo Botan mientras el teléfono sonaba un par de veces más. TCH, Mt. Lady se burló. Como sea. De todas formas, pensaba ir a comer. Iré a ver a ese justiciero cuando pueda y comeré algo. Y también esperaba ir a Bar Grill. No a una cafetería, le dijo Botan con voz monótona y enfurruñada mientras veía al profesional bajar a la sala de celdas y oía el clic de su teléfono. Comillas, más vale que sea el buen Fukuda y no un aburrido ladrón de bolsos, gruñó una vieja voz cascarrabias. Comillas, señor. ¿Llama a ese tipo? Preguntó Toshio. Botan asintió e hizo un gesto con la mano para decirle al escéptico que se callara. Hola H.Y. Sensei. Tengo un caso único para usted y quiero que lo examine por nosotros. Comillas, siga adelante. Comillas. Un adolescente estadounidense extranjero con la posibilidad de tener múltiples peculiaridades o solo su disfraz, afirma no saber nada de las peculiaridades ni de las leyes de nuestro país, y no tiene indicios de parentesco ni tutela. Botan explicó. Hubo silencio al otro lado de la línea. Comillas, ¿hablas en serio?
Comillas, preguntó HYU, con la mirada levantada mientras miraba hacia el final de la fila. Comillas, ¿por qué mentiría? Silencio de nuevo. Comillas, llego en 10 minutos. Esto suena, un poquito mejor que el resto de tu gentuza. Espero que valga la pena. Comillas. Gracias. Lo esperamos en breve. Botan colgó y miró a Toshio. Ve a la sala de correo y trae mucho papel. Y bolígrafos. Tú también, Sei. Sei saludó y corrió hacia la sala de correo. Comillas, ¿cuánto? Preguntó Toshio levantando la vista. Comillas, lotes. Comillas. Incógnita. Como temía, la cafetería no tenía variedad. Con un profundo suspiro, Takeyama Yu tomó su sándwich y se dejó caer en la silla vacía más cercana del comedor. Mordiendo su comida como si la ofendiera, frunció el ceño ante la noticia mientras aparecían imágenes de Shinji en la pantalla mientras patrullaba. Esa debería ser ella. Shinji puede tener su base de fans, pero ella trajo todas las fotos importantes a la agencia gracias a los paparazzi. Como resultado, se centrará más en ella y en la firma. Mientras saboreaba un asado, que admitió que es delicioso, negó con la cabeza. Había mucho más en qué pensar aparte de la comida o la fama. ¿Debería disculparse con Shinji? Quizás lo deje pasar, después de todo, era su debut. Nah, demasiado trabajo. Además, tenía que causar una gran impresión. Tiene que convertirse en una profesional icónica, con potencial de mercado e impresionable. Cualquier palabra que se diga es buena para ella. Especialmente causando una impresión en el grupo demográfico de hombres pobres y solitarios, tanto jóvenes como mayores. No es su culpa haber llegado tarde. ¿Acaso tenía idea de cuántos lugares podría transformar en lugares seguros, incluso explorando el distrito Musutafu? Entonces, ella debería saberlo, los contó todos. Claro, esas son solo las partes constantemente vacías, estando solo las vías del tren, pero quién sabe cuándo el próximo villano correrá por la calle y se descontrolará. Pero lo único que tenía en mente era el niño araña que chocó contra su trasero tras su movimiento heroico especial, Cañón del Cañón. Y además sufrió una caída terrible. Lo suficiente como para asumir que no sabía nada de dones. Ella negó con la cabeza. ¿De dónde salió eso? Bueno, ahora que lo pensaba, ¿por qué lo hizo? Claro que el jefe dijo que no sabía nada de peculiaridades, lo cual es francamente ridículo desde un punto de vista objetivo. Cualquiera que no supiera de peculiaridades o vivía escondido o estaba loco. Pero entonces, ¿de dónde sacó su traje? Lo suficiente como para no sufrir daños. ¿Dónde aprendió a controlar su don? A lanzar seda de araña mejorada y realizar esas acrobacias. Tuvo que entrenarlas arduamente y horas extras. No podía simplemente levantarse de la cama y hacer eso. Yujinio. Esto es darle demasiadas vueltas. Tiene que haber una explicación sencilla. Quizás sea un niño que se vio envuelto en una conspiración ruin para socavar las mismas instituciones por las que ella luchó. Quizás era un extraterrestre secreto. O tal vez solo sea un niño asustado que no sabe dónde está. Aún así, se tomó el tiempo de ayudar, incluso si eso significaba violar la ley. El hilo de pensamiento de Yu se detuvo de golpe. Eso, no es imposible. Por mucho que trabajen, los héroes solo son humanos, a pesar de que algunas peculiaridades pueden cambiar su apariencia. No podían estar en todas partes a la vez, y los accidentes ocurrían. Un niño que se queda sin sus padres debido a la actividad de sus peculiaridades, no es imposible. Un niño extranjero sin duda entra en ese ámbito de posibilidades. Y no tenían por qué ser villanos. Puede ser cualquiera. A veces, las peculiaridades no se manifestaban en el mejor de los casos. Incluso con la guía de los padres. Ella era la prueba viviente después de todo. Ella agarró su brazo, la comida frente a ella parecía menos apetitosa a cada segundo. Un grito sacó a Yu de sus pensamientos. Un becario corrió por el pasillo, con montones de papeles hasta la barbilla, casi tropezando antes de recuperarse. ¿Quién necesita tanto papel en el mundo? Incógnita. Araki HYU. El cajón de los sueños. Ninguna otra palabra infundía más temor en un oficial experimentado que tiempo de papeleo o nuevo villano. El hombre era una leyenda para quienes tuvieron el honor de servir con él. Su peculiaridad convertía pistas infundadas en convicciones sólidas. Necesitaba protección permanente contra bandas criminales y villanos que buscaban no ser descubiertos. Y entonces Al-Mikt apareció en escena, y ya casi nadie tenía que recurrir a él, pues Al-Mikt tenía un olfato preciso para los problemas. Además, Araki quería pasar menos tiempo en el foco de atención. Su trabajo puede atraer la atención de personas de orígenes indeseables.
Cuando todos se devanaban los sesos intentando resolver un caso, él entraba y lo resolvía todo en una hora. Solo necesitaban al sospechoso y solo él aportaría las pruebas, independientemente de si eran culpables, inocentes o cómplices. Todos los agentes del departamento de policía de Musutafu miraban su placa cada mañana al llegar al trabajo, aunque pocos sabían qué implicaba. O les importaba, dada la mueca que Araki siempre ponía desde dicha placa. Después de todo, el exdetective ha estado felizmente retirado desde el debut de Almit. Tomó sus experiencias y anécdotas de los numerosos casos que ayudó a resolver o que salvó a quienes fueron perseguidos injustamente y las llevó consigo al convertirse en mangaka. Botan había leído algo cuando su hijo descubrió a su antiguo mentor en Seinen Leap. Realmente debería decirle a su esposa que preste más atención a lo que lee su hijo. Esa revista puede volverse un poco, subida de tono y violenta. Pero todos los departamentos de policía han tenido a Araki de guardia tantas veces que ha llevado a la mayoría a números rojos más veces que a cualquiera de sus contadores. Araki era bueno, pero no le salió barato con el tiempo y aprovechó su influencia. Esta llamada por sí sola probablemente reducirá el presupuesto de horas extras. Ojalá haya valido la pena. Comillas, ¿está todo listo? Botan le preguntó a Toshio, quien asintió. Sí señor, el periódico está en el bloque de celdas con el justiciero, Sei lo está vigilando. Bien, murmuró Botan, frotándose los ojos cansados mientras miraba el único reloj de su escritorio. Araki llegaría en cualquier momento, pero el viejo policía tenía una pregunta mucho más urgente en la mente. Comillas, ¿y cómo estaba? ¿El justiciero? El niño ni siquiera nos miró cuando trajimos el papel y los bolígrafos. Simplemente estaba sentado en su cama. Comillas, ni siquiera preguntó por qué. Toshio negó con la cabeza. No dijo ni pío. No es que podamos entenderlo. Y viceversa. Botan intentó en vano disimular el ceño fruncido. Peter se sentía cada vez más abatido. Jefe, él está aquí, dijo Anazawa desde detrás de la puerta. Toshio se irritó. Botan no lo culpó. Comillas, ¿le pidió su autorización? Fue lo primero que preguntó. Botan suspiró, al menos no había cambiado. El jefe salió de su oficina y ni siquiera a 2 pasos se oyó una llamada de voz. Comillas, Fukuda. El jefe mantuvo la cara impasible incluso cuando Toshio empezó a echar humo a su lado. Araki Hyu era más alto de lo que la mayoría esperaría para alguien de su edad. Su largo cabello blanco, desaliñado y envejecido, le cubría el rostro y enmarcaba un abrigo viejo que llevaba años usado. Caminaba cojeando de la pierna derecha, con el característico golpeteo de su bastón al acercarse a los 2 policías, como si tuviera una agenda que cumplir. También llevaba un maletín en la mano libre. Hyu-sensei, gracias por venir. Ahórrame las bromas, interrumpió Hyu con un gruñido. El sol se está poniendo, el tren estaba lleno de mocosos molestos entusiasmados con la peculiaridad explosiva de algún punk, y mi musa tiene sed. ¿Dónde está el chico? Detenido, respondió Toshio secamente. Estábamos haciendo preparativos para ti, Y. Los ojos del viejo artista brillaron de disgusto al darse cuenta de que el otro policía estaba allí. Su mirada se desvió hacia su placa y esbozó una sonrisa burlona. Ah, joven Fujiwara-chan, veo que todavía es teniente. Supongo que llegó a su máximo potencial pronto, ¿no? El ojo de Toshio se crispó y Botan se pellizcó el puente de la nariz. Y ya no estás en la cima de las listas, viejo. Hyu se burló, a diferencia de ti, mi trabajo no cae en mi regazo. Caballeros, recuerden por qué estamos aquí, interrumpió Botan, interrumpiendo la discusión. Hyu-sensei, si me puedes seguir. El anciano puso los ojos en blanco. Recuerdo dónde está el centro de detención. Mi memoria aún no se ha desvanecido. Desafortunadamente, se quejó Toshio. Dichas quejas fueron silenciadas con una sola mirada del jefe. A pesar de ser los oficiales superiores, ambos tuvieron que soportar las miradas del personal más joven mientras un civil, aunque un detective retirado, caminaba por la estación como si fuera el dueño del lugar. Hyu tenía una concentración que Botan no había visto en mucho tiempo. Claramente se había creído la descripción de lo que le había contado. Comillas, ¿pasa algo?, preguntó Mt. Lady mientras depositaba su bandeja y vio a Botan caminando con su grupo de regreso al área de detención. Vamos a tener una entrevista con Parker, respondió Toshio. Araki nos lo pondrá más fácil y usará su don para leerle la mente. Araki, espera, Araki Hyu, el dibujante de sueños. No dibujo sueños, Siseo Hyu. Hago bocetos de recuerdos, refunfuño.
Y ahora voy a tener público, así que mejor cierren la boca cuando llegue al trabajo. Empezó a cojear a un ritmo más rápido. Está más gruñón de lo que imaginaba, murmuró MT. Lady. Créeme, puede ser peor, añadió Toshio mientras entraban por la puerta. Más vale que valga la pena, o te cobro el doble, Fukuda, gruñó el anciano mientras atravesaban la sala de celdas. Sei los saludó con un saludo mientras Parker aún estaba en la cama antes de volverse hacia ellos. ¿Comillas es él? Preguntó HYU. Botan asintió y HYU frunció el ceño. Parker estaba sentado en su cama, como había dicho Toshio, y se puso en posición fetal antes de notar al grupo. MT. Lady se apartó, apoyada contra la pared, fuera de la vista de Parker para no molestar al amargado anciano. Junto a la pared invisible, la pila de papel y una colección de bolígrafos sobre la mesa con un taburete esperaban. El anciano inspeccionó a Peter como si fuera un insecto con un microscopio. A simple vista no parece gran cosa. Comillas, ¿no fuiste tú quien me dijo que no juzgara las apariencias? Preguntó Botan. Comillas, ¿crees que soy tonto? Claro que lo sé, idiota, murmuró HYU. Quizás haya algo más detrás de este mocoso extranjero. Escuché algunos murmullos de la generación más joven por teléfono sobre un incidente esta mañana. Botan chasqueó los dedos mientras Sei soltaba el muro invisible. El mangaka entró cojeando con su maletín, acercando la mesa al taburete junto a la cama, mientras Peter se incorporaba con aspecto preocupado. Señor Parker, dijo Botan en inglés. Comillas, ¿qué pasa? ¿Quién es este viejo? Preguntó Peter preocupado, al ver que el anciano de aspecto aterrador le fruncía el ceño mientras. Este hombre es HY Araki. Nos va a ayudar a comprender la situación y a poner las cosas en perspectiva. Simplemente déjenlo tocar su cabeza, relájense y tendremos una entrevista. Peter miraba alternativamente al mangaka mientras ordenaba sus papeles a su derecha. HY se estaba impacientando. Botan. Comillas, ¿los encontraste? Preguntó Peter con voz seca. Comillas, ¿encontraste algo? Mantuvo la cara impasible. No necesitaba saberlo. Botan no se hizo policía para aplastar la esperanza de un niño, al menos, todavía no. Todavía estamos esperando los resultados de la Embajada de Estados Unidos. En cuanto los tengamos, serás el primero en saberlo. Te lo prometo. Vio a Peter asentir con la cabeza, poniéndose de rodillas. Bien. Sé que en Estados Unidos suelo necesitar un abogado para estas cosas, pero supongo que aquí en Japón no lo tengo. Le aseguro que solo queremos una perspectiva, luego podemos entrevistarlo y ponernos en contacto con los contactos que nos envió. Una vez que tengamos una idea más clara, señor Parker, podemos firmar algunos documentos, darle una advertencia y despedirlo, aseguró Botan en voz baja. Se sintió enfermo al decirle esto. Peter se arrastró hasta el borde de la cama y rió entre dientes sin un rastro de alegría. Comillas, así que simplemente, me relajo. Sí. Acuéstate boca arriba, con la cabeza más cerca de HY Sensei y cierra los ojos. Otro asentimiento, la acción parecía cada vez más robótica. Peter se tumbó boca arriba, mirando al anciano ceñudo mientras preparaba sus bolígrafos y papeles. ¿Está listo, HY Sensei? Ya era hora, se burló HY. Solo inhale y exhale, relájese, señor Parker, aseguró Botan en inglés. Comillas, ¿va a leerme la mente? Preguntó Peter. O sea, vi a un leñador y a una mujer gigante, y mencionaste que la gente puede tener superpoderes. Así que, evita cualquier parte de mí en una computadora. Tarde en la noche. Ya sabes, se encogió de hombros. No, revisa eso. Botan exhaló profundamente por la nariz al oír la risita de una mujer. Por supuesto. Adolescentes. Comillas, ¿quién era? Preguntó Peter al oír la risa contenida de MT. Lady. Nadie. Comillas, ¿y ahora qué? Preguntó HY. Comillas, ¿qué dijo? Dijo que está listo, respondió Botan en japonés. Tranquilo. Ya empezamos. Peter asintió y cerró los ojos. El anciano puso la palma de la mano sobre la cabeza de Peter como si le revisara la fiebre, y Toshio juró haber visto brillar los ojos de HY. Entonces dibujó. El bolígrafo de HY se desdibujó sobre el papel, y Sei se quedó boquiabierto. La dama del monte salió tras la pared y vio el bolígrafo volar sobre el papel mientras Toshio sacaba la primera página y deslizaba la siguiente debajo, y HY se movía a la velocidad del rayo. ¿Qué velocidad? Tiene que ser su peculiaridad, ¿verdad? Preguntó ella. No. Pura habilidad y técnica,
refinadas con los años y su desagrado por los editores, respondió Botan, asombrado mientras Sei empezaba a recopilar los bocetos que el mangaka dibujaba a una velocidad inimaginable, y, además, de tan alta calidad. La primera página mostraba a un joven Peter Parker de pie junto a una pareja feliz con un pastel de cumpleaños. A continuación, Peter miraba a un hombre con una armadura. El traje tenía muchísimos detalles, cada brillo y cada placa se mostraban en toda su magnificencia. Un efecto secundario del Kirk de Araki HYU, memoria de museo, cuanto más preciado sea el recuerdo, mayor será el detalle. Un robot destrozado yacía a los pies de los chicos, y en la distancia un cartel giratorio decía Stark Expo. Ese nombre otra vez. Stark. El detalle final fue un globo de diálogo sobre la cabeza del hombre de hierro. Comillas, buen trabajo. Comillas. Así que esto es Iron Man. Las siguientes páginas de imágenes pasaron rápidamente, pero con el mismo o mayor detalle. Peter, ya mayor, se reía con un niño gordito mientras trabajaban en una especie de juego de juguetes. Una extraña araña mordiendo una mano. La imagen de un ataúd siendo bajado a la tumba. Benjamin Parker pintado con colores brillantes en la lápida. La imagen de una mujer llorando a un lado y una multitud de dolientes a su alrededor. Peter mirando una imitación barata del traje que ahora vestía, hecho con cosas hechas en casa, como una sudadera con capucha y algunos artículos comprados en la tienda. Creando una tina llena de una sustancia blanca. Luchando contra matones callejeros. Tiene mucha experiencia, después de todo. Encontré a un hombre de mediana edad con barba y bigote pequeños, sentado con él en la cama. Era Tony Stark. Otro recuerdo apareció, Peter, con un traje mejor, de pie junto a varios héroes, el héroe de acero rojo y amarillento de antes con un individuo con una armadura felina de color negro azabache y un héroe con armadura negra y acero mirando a un conjunto igualmente diverso de oponentes, incluido un hombre con armadura azul con un escudo, un hombre con un brazo de metal, un hombre que puede volar y un gigante. Vestido de rojo. Manteniendo unido con su correaje un ferry partido por la mitad. Hablando de nuevo con ese hombre, Tony Stark en un rascacielos, muy serio y severo. Luchando contra un villano negro y verde con alas metálicas en el cielo. Se llamaba Señor Tonks. Ver a una niña alejarse con una mirada triste en sus ojos. Conocí a una chica aburrida que era divertida, pero fascinante no por ello menos. Mirando hacia arriba a un barco circular volando sobre Nueva York. Luchando contra villanos, uno es un bruto monstruoso con un martillo, el otro esbelto y usa telequinesis. Volando más allá de la atmósfera, viendo la oscuridad del espacio y cayendo, antes de aterrizar en la nave alienígena. Salvando a un individuo con capa roja y cicatrices en sus manos. Tony Stark, el hombre de hierro, con aspecto de rey y nombrándolo caballero. Ahora eres un vengador, decía el bocadillo. Botan la apuntó con una pistola, con armas que nunca había visto. Veía gente con rasgos únicos, como piel oscura con tatuajes rojos, antenas brillantes y grandes ojos negros, con el espectro de una criatura alienígena con dientes afilados como cuchillas asomando tras ella. Un mundo diferente, de rascacielos en ruinas, satélites y sumideros. Puede escuchar a HY o arrojar los bolígrafos a un lado mientras los dibujaba hasta secarlos, tomar otros nuevos y dibujar a la velocidad de la luz, con los ojos brillantes pero enfocados como un láser. Un gigante calvo con un solo guantelete, sujetándolo por el cuello. Comillas, pequeño insecto. Coma, decía el bocadillo. Sujetando a ese gigante antes de que un hombre vestido sencillamente golpeara al gigante en la cara con su arma única, la furia y la desesperación escritas en su rostro, en el de Tony e incluso en el del gigante. Una especie de lluvia de meteoritos, poniendo a la gente en redes y volando a través de los escombros mientras el infierno llovía a su alrededor. La boca de Botan estaba abierta. Los hombres y mujeres convirtiéndose en polvo. Peter, sosteniendo al hombre que le dio su traje, mientras Tony Stark lloraba, la desesperación escrita sobre él con las burbujas comillas todo va a estar bien comillas sobre él mientras el mundo se disolvía a su alrededor. Y luego, una página completamente negra. Seguido por el horizonte de Musutafu, con la vista de ese mismo villano tiburón gigante en el fondo. Comillas, jefe, preguntó Toshio, viendo a Botan repasar los bocetos a toda velocidad, todos detallados con tinta y sin necesidad de reesbozarlos. Detalles perfectos. Comillas, ¿qué demonios? HY Sensei. ¿Qué significa esto?
preguntó, mientras el anciano dejaba caer el último de sus muchos bolígrafos y se recostaba, jadeando y sudando, pues su mano derecha temblaba por el uso excesivo. HYU lo miró, con el aspecto exhausto que un hombre de su edad debe tener, pero se echó a reír con una amplia sonrisa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? HYU le revolvió la cabeza a Peter, haciendo que el chico abriera los ojos, confundido. Comillas esto. Es una mina de oro. Esto agarró los papeles de Botan, revisándolos y examinándolos. Comillas Dios mío. Cuánto material. Por fin. Algo nuevo y fresco. Mi musa. Oh, sí, por fin. Puedo sentirlos dando vueltas en mi cabeza, jaja, exclamó HYU, mareado. Toshio y Botan lo miraron como si le acabara de crecer una cabeza más. Comillas ¿pasó algo? Preguntó MT. Lady con incredulidad. Algo increíble, señorita. Estos serán buenos apuntes y material para mi próximo manga. Se giró hacia Botan. Bueno, no me decepcionaste, Fukuda. Dios mío, me siento como un hombre nuevo. Necesito llevármelos a casa. Comillas los necesitamos para el caso, viejo idiota, ladró Toshio. Oh, relájate, Fujiwara-chan. HYU puso los ojos en blanco. Solo voy a escanear copias. Le dio una palmadita al joven en el pecho, y Toshio frunció el ceño. Necesitas vivir un poco, deja de ser tan serio. Se volvió hacia Botan. Se cargará el importe a su cuenta cuando yo lo notifique. Ahórratelo, Fukuda, no tienes que cobrarme. Los escaneos de esto. Levantó todos los bocetos con la mano derecha. Es más que suficiente, dejó escapar un profundo suspiro de alivio antes de volver a mirar a Peter, que estaba tan confundido como cualquiera. Fukuda, HYU tosió con fuerza, tomó su bastón y se acercó a él mientras comenzaba a susurrarle. Este chico, Peter Benjamin Parker, es inocente de todo, afirmó con una mirada solemne. De lo único que es culpable este chico es de ignorar las leyes de nuestro mundo, y eso no es ningún delito. Comillas nuestro mundo. Botan arqueó una ceja. HYU asintió. No te lo vas a creer. Este chico, viene de un mundo donde la mayoría de la población no tiene don. Solo unos pocos individuos. Metió la mano en su carpeta y sacó páginas seleccionadas. El que está en fila, frente al hombre escudo y al gigante rojo. Los alienígenas. El mago. El villano alado de color verde y negro. Tienen habilidades que se pueden llamar así, pero aún así no tienen don, salvo unos pocos. ¿De qué estás hablando? Estás diciendo que Parker es de otro mundo. De otra tierra, pero no la nuestra. De otra dimensión, quizás. O de un tiempo, no lo sé. Lo que sí es cierto es que no nació en esta tierra, en este plano de existencia. Vino de otro. Y este monstruo. HYU extendió una página del hombre monstruoso, burlón y gruñón, con el guantelete único, y le dijo pequeño insecto al lector. Es el culpable. Y causó tanto daño. Tanto, que pude vislumbrar la muerte por primera vez. Botan estaba desconcertado. HYU podía ser un gruñón. Un cascarrabias. Desagradable. Irritable. Pero no era un mentiroso. Sintió un nudo en el estómago. Comillas ¿qué más hay en este mundo? Lo que a su mundo le falta en dones, lo compensa con tecnología. Lo que hay allí, son solo los avances con los que nuestra sociedad, no, todo nuestro mundo puede soñar. Es como magia. ¿Y la existencia de señor Fukuda? Preguntó Peter, interrumpiendo la conversación. HYU habría ladrado si se tratara de cualquier otra persona, pero guardó silencio. Comillas sí, señor Parker, preguntó Botan. Este chico, el traje, su falta de conocimiento, todo ello, combinado con los bocetos que HYU ha hecho. ¿Será cierto? Quizás solo sea amnesia. O algún villano con un guantelete como ese, pero, incluso cuando era un novato y conoció a HYU en su juventud, nunca ha visto a HYU plasmar la imagen de la muerte en sus dibujos. Esa página completamente negra que ocupaba 2 bolígrafos enteros. El vacío. La nada. Entonces, no había otra vida. Y eso lo aterrorizaba profundamente. Pedro había muerto. Un joven adolescente inocente, que quería hacer lo correcto, ha muerto. Y volvió a la vida. Botan hizo todo lo que estuvo a su alcance para mantener la compostura. ¿Puedo comer algo? Oh, sí, claro, Botan sonrió por primera vez, aunque forzada. ¿Comillas qué te gustaría? HYU Sensei y yo casi hemos terminado, luego podemos prepararte algo de comer y después podemos tener nuestra entrevista. Cualquier cosa, supongo.
Comillas murió, Fukuda, susurró HYU. El titán alienígena de mis dibujos, Thanos, lo asesinó de alguna manera. Aún así, despierta en nuestro mundo y se apresura a salvar a otros sin importarle su propio bienestar. El anciano captó la mirada de Botan. Es un héroe de pies a cabeza. Se merece algo mejor que una bazofia de cafetería, si quieres saber mi opinión. Botan respiró hondo, siguiendo el consejo del viejo mangaka. Comillas, ¿qué te parece? ¿Tienes alguna comida favorita?, preguntó. Peter arqueó una ceja. Comillas, ¿mi favorita? Bueno, normalmente la tarta de cereza que hace mi tía, pero, se le ensombreció el rostro. ¿Puedo pedir pizza? Fujiwara-chan ladró HYU. Dale pizza. Compré pizza al final, dijo en japonés. Comillas, ¿qué? Porque tengo que hacerlo yo. Comillas, ¿cuál es tu ingrediente favorito?, preguntó Botan, ignorando la discusión entre ambos. Solo pepperoni está bien, respondió Peter con voz suave. Comillas, cuando tendremos noticias de la embajada. Cuando la tengamos, serás el primero en saberlo. Botan se acercó a Peter, le puso la mano en el hombro y le dio un apretón reafirmante. Lo prometo, volvió a mirar a Toshio y chasqueó los dedos. Toshio-kun. Pizza de pepperoni. Solo ve a la pizzería de enfrente y factura a la estación. Ve. Y dale a Anaz. Le daré los bocetos a Anazawa-san para que los escanee, dijo HYU. Luego me llevaré los originales y me iré. Le dio una palmadita en el hombro al jefe de policía. Lo hiciste muy bien hoy, Fukuda. Cuando termine el piloto, haré un personaje que lleve tu nombre y yo invito a beber. Tenía una amplia sonrisa. Botan no había visto a HYU tan feliz en años. Sin embargo, se mostró solemne con los detalles sobre Parker. Toshio suspiró. TCH. Y salió de la sala. Botan le dedicó una leve sonrisa. Ya lo esperaba. Y muchas gracias por venir, hizo una ligera reverencia. Le estamos muy agradecidos, HYU-sensei. Ahórratelo, soy yo quien debería agradecerte. HYU sonrió radiante mientras agarraba su bastón y se alejaba cojeando, pasando junto a una confundida y desconcertada dama del monte, que había permanecido en silencio y fuera de la vista de Peter. Comillas, ¿qué fue eso?, preguntó. Este caso, se ha vuelto mucho más fascinante y... Comillas, ¿quién es? ¿Me suena esa voz?, preguntó Peter, levantándose de la cama. Se hizo un gesto con la mano, y el muro invisible volvió a levantarse. Comillas, pregunta por mí, susurró MT. Lady, y salió mientras Peter alzaba la vista. Comillas, eres la dama gigante en la que me he lanzado. La superheroína rubia sonrió con suficiencia. Así te llamas, jovencito, declaró en inglés antes de volverse hacia Botan. Parece que podrías aguantar 5. Déjame hablar con el chico. Te lo agradezco. Kimihito-kun, vigila, 6 saludó mientras Botan salía del profesional para hablar con el justiciero. Podía oír a HYU riendo como un niño en una tienda de dulces mientras escaneaban sus papeles. Vio a Toshio afuera caminando por la acera. Estaba allí para darle una simple advertencia a un chico extranjero y enviarlo de vuelta a Estados Unidos. Eso era lo que había planeado hacía media hora. Nunca se habría imaginado que esto pasaría. Extraterrestres. Mundos sin peculiaridades. Tecnología que es como peculiaridades. Muerte literal. Dimensiones alternativas. Era demasiado para asimilar. Los bocetos de HYU nunca mienten. El hombre jamás comprometería su integridad por una fantasía descabellada. Los bocetos, combinados con la reacción de Parno. Peter, empezaban a conectar. Botan suspiró. Prometió que lo dejaría. Su esposa prácticamente lo obligó. Cuando salió al aire fresco, metió la mano en el bolsillo, cogió un cigarrillo, lo encendió y le dio una calada. Porque maldita sea, necesita el subidón ahora mismo. Comillas, ¿en qué carajo me he metido? Incógnita. Dios mío, eso me quitó mucho. Así que nos quitamos la mitad de la burocracia de encima y explicamos las razones de Peter para estar aquí. Escribir los personajes de la policía fue divertido, y me lo pasé genial con Araki, quien se inspiró en Gregory House, interpretado por Hugh Laurie, y Rohan Kishibe de JJB parte 4. Lamentablemente no se tomó ninguna acción, pero es una señal de lo que vendrá en el futuro. ¿Qué les pareció? Espero que lo hayan disfrutado. Esperamos haber explicado bien la situación de Peter. Sin tonterías con la cámara.